Tenía 22 años cuando esto sucedió. En ese momento acababa de graduarme de la universidad. Estaba entre trabajos y haciendo trabajos esporádicos en mi pequeño pueblo, como cuidar niños, limpiar casas, hacer recados, básicamente cualquier cosa que pagara en efectivo. Una mujer para la que había cuidado perros en el pasado me recomendó a un amigo de sus vecinos, un hombre llamado Craig. Me llamó una tarde y me explicó que estaría de viaje durante una semana y que necesitaba a alguien que se quedara en su casa para cuidar a su Golden Retriever, Max. Dijo que Max era un perro ansioso que se sentía mejor con alguien, que se quedara a pasar la noche en lugar de solo venir a alimentarlo. Y el pago que ofreció era un poco más de lo habitual, así que acepté. Conocí a Craig 2 días después. Tenía unos 40 y tantos años, era alto, llevaba gafas con montura de alambre y un cortavientos. Nada de él parecía extraño al principio. Quizás un poco demasiado amable, pero no espeluznante. Su casa estaba en las afueras de la ciudad, escondida en una zona boscosa. El lugar en sí era bonito, pero un poco anticuado, con alfombras beige y cortinas florales. Craig me explicó todo, con qué frecuencia sacar a Max, dónde estaba la llave de repuesto, qué artículos de la nevera podía usar. Me dijo que podía quedarme en el dormitorio de invitados, que estaba justo al lado de la sala de estar en el primer piso. Empecé el trabajo un lunes. Las primeras 2 noches fueron normales. Vi la televisión en la sala de estar. Luego saqué a Max a pasear por la noche y luego dormí en la habitación de invitados con él acurrucado a los pies de la cama. Fue la tercera noche cuando las cosas salieron mal. Estaba sentada en la cama revisando mi teléfono cuando noté algo extraño. En la cómoda frente a la cama, junto a una pequeña lámpara, había un despertador digital. Recordé que pensé que no combinaba con el resto de la habitación. Tenía un aspecto más nuevo, de plástico negro con una brillante pantalla LED azul, pero todo lo demás en la habitación parecía pertenecer a principios de los 2000. No sé qué me hizo mirar más de cerca. Tal vez fue la forma en que la luz de la lámpara le dio de frente. Pero mientras me acercaba noté un pequeño agujero perfectamente redondo y negro encima de los números. Al principio pensé que era solo un sensor, pero luego noté el ángulo. El pequeño agujero apuntaba directamente a la cama. Se me revolvió el estómago. Había leído historias sobre cámaras ocultas en despertadores antes, pero nunca había visto una en persona. Mi mente comenzó a acelerarse. Lo recogí y era más pesado de lo que esperaba y había un leve zumbido dentro, como un pequeño ventilador. Lo giré hacia mí y miré directamente al agujero. Fue entonces cuando Max, que había estado acostado junto a la puerta, de repente levantó la cabeza y comenzó a gemir. Desde otro lugar de la casa, no la puerta principal, sino más adentro, escuché el inconfundible sonido de una puerta cerrándose. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Se suponía que Craig no regresaría hasta el domingo y era solo el miércoles por la noche. Me congelé sosteniendo el reloj en mis manos, mi corazón latiendo tan fuerte que casi dolía. Luego escuché pasos lentos en la alfombra del pasillo. Rápidamente volví a dejar el reloj y me acerqué a la puerta, cerrándola con llave justo cuando los pasos se detuvieron. Afuera. Luego se escuchó la voz de Craig, tranquila, pero ligeramente sin aliento. Decía que había dejado algo allí, la última vez que estuvo en casa, y que necesitaba que le abriera la puerta. No pude hablar. Un momento después dijo que no era lo que pensaba, afirmando que era un sensor de movimiento para el perro y que no había querido asustarme al mencionarlo. Me alejé de la puerta con la mano sobre la boca. Me dijo que saliera y que hablaríamos como adultos, pero cuando no respondí, sus golpes se convirtieron en golpes fuertes. Me gritó que abriera la puerta con su voz ya no tranquila, sino aguda y enojada. Max comenzó a ladrar y a saltar hacia la puerta, lo que solo hizo que Craig sonara más agitado. Miré por la ventana, que estaba lo suficientemente baja como para salir, pero estaba cerrada. Así que forcejeé con el pestillo. Mi mano temblaba tanto que tardé 3 intentos en abrirlo. Detrás de mí, Craig seguía golpeando, ahora gritando que si no abría la puerta conseguiría la llave de la habitación y llamaría a la policía y les diría que había entrado en su casa. No esperé a escuchar más. Empujé la ventana para abrirla, salí torpemente y caí sobre la hierba de afuera. Max se apresuró detrás de mí, sus uñas haciendo clic en el alféizar de la ventana, pero finalmente se rindió y no saltó. Corrí por el patio lateral y por el camino de grava hasta que llegué a la carretera. Mi teléfono estaba en mi bolsillo y llamé a mi madre, que vivía a 15 minutos. Le dije que viniera a buscarme de inmediato. Cuando ella llegó, yo estaba escondida, detrás de un grupo de buzones. La casa de Craig no estaba a la vista desde ese lugar, pero seguí mirando por encima del hombro.
Me quedé en casa de mi madre el resto de la noche. A la mañana siguiente bloqueé el número de Craig y llamé al abogado. El abogado dijo que sin pruebas físicas, como una grabación de la cámara o el dispositivo en sí, presentar cargos sería difícil. Incluso si el reloj fuera una cámara oculta, Craig podría alegar que era un sensor de movimiento inofensivo. Y sin pruebas, sería mi palabra contra la suya. Quería volver y tomarle una foto, pero mi abogado me aconsejó encarecidamente que no regresara sola a la casa, y la idea de volver a ver a Craig me ponía los pelos de punta, así que no le pasó nada. Nunca me pagaron por las 3 noches que me quedé allí. La mujer que me lo había recomendado dejó de responder a mis mensajes y nunca descubrí si ella sabía algo sobre él. Durante semanas después, tuve pesadillas sobre despertarme y ver una lente de cámara observándome desde el otro lado de la habitación. Empecé a revisar todos los relojes, detectores de humo y marcos de fotos en mi propio apartamento. Y todavía pienso en ese momento en que miré esa pequeña lente negra y el sonido de la puerta cerrándose en algún lugar detrás de mí, en una casa que pensé que estaba vacía, lo que me dice que pudo haber estado en la casa todo el tiempo, observándome a través de esa cámara. Reservé el Airbnb a finales de septiembre, una semana antes de que mi novia Emma y yo planeáramos pasar unos días visitando a su hermana en un pequeño pueblo a unas 3 horas de donde vivíamos. Y lo elegí porque era barato, lo suficientemente cerca de la casa de su hermana, tenía buenas críticas y se veía acogedor en las fotos del anuncio. Una vieja casa de 2 pisos con un porche envolvente, una cálida iluminación amarilla en la sala de estar, pisos de madera que le daban una especie de sensación de cuento de hadas, y un pequeño detalle en la descripción que no me pareció importante en ese momento, que era una nota que les decía a los huéspedes que el cuarto de almacenamiento del sótano estaba prohibido. Me había alojado en lugares donde los propietarios mantenían ciertas áreas cerradas. Es bastante común que guarden pertenencias personales en algún lugar, por lo que apenas lo registré como importante. Pero cuando entramos en el camino de entrada justo antes del atardecer de la primera noche, el lugar se veía un poco más desgastado que en las fotos, y había algo en el hecho de que estaba solo con solo otra casa a la vista a una buena distancia, rodeado de líneas de árboles oscuras y un camino estrecho que conducía, que me hizo pensar 2 veces. El anfitrión Alan nos estaba esperando, en el porche antes incluso de que nos hubiéramos bajado del coche. Era alto pero ligeramente encorvado, tal vez de unos 50 y tantos años, con cabello gris y fino peinado pulcramente sobre su cabeza. Estaba vestido con una camisa de franela, perfectamente planchada, metida en sus jeans. Sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me hizo pensar en Mr. Beast, un poco demasiado practicada. Sus ojos se quedaron en nosotros un poco demasiado tiempo cuando nos dimos la mano. Y aunque su voz era lo suficientemente amigable, había una sutil firmeza en ella cuando comenzó a mostrarnos el lugar. Nos condujo por la puerta principal, a un pasillo que olía débilmente a polvo y algo dulce, casi como cera de vela, aunque no vi ninguna vela. La sala de estar tenía un sofá grande frente a un televisor viejo. La cocina se veía limpia pero anticuada. Y cuando subimos, el único dormitorio tenía una cama grande debajo de un ventilador de techo y una pequeña cómoda con un espejo. Luego, cuando bajó, Alan se detuvo en una puerta cerca de la cocina y golpeó un pesado candado que colgaba de ella. Nos dijo en un tono más autoritario que esa puerta permanecía cerrada, que era su espacio de almacenamiento y que no había razón para que bajáramos allí por nada. No sonrió esta vez. Simplemente siguió adelante para señalar dónde estaban las toallas adicionales en el baño antes de desearnos una agradable estadía y salir por la puerta principal. Después de que se fue, Emma y yo desempacamos, preparamos un té y nos sentamos en el porche un rato, escuchando a los grillos y el ocasional susurro de las hojas en los árboles. Para cuando nos metimos en la cama, el silencio era casi inquietante. Sin tráfico, sin voces distantes, solo puro silencio. En algún momento después de la medianoche, pensé que escuché un golpe sordo y débil debajo de nosotros. Me detuve y escuché más, pero no volvió a sonar. Así que me dije a mí mismo que probablemente era la casa asentándose. A la mañana siguiente, desayunamos en la ciudad, exploramos algunas tiendas y nos reunimos con la hermana de Emma para almorzar. Nos quedamos afuera hasta justo después del anochecer. Luego regresamos a la casa para preparar la cena y ver una película. Alrededor de las 12:00 de la mañana me desperté para ir al baño. Mientras regresaba hacia el dormitorio, me congelé a mitad de las escaleras cuando escuché un sonido de arrastre desde el sótano, como algo pesado siendo arrastrado por un suelo rugoso. Duró quizás 5 segundos.
Se detuvo y luego comenzó, de nuevo. Mi primer pensamiento fue que tal vez Alan había regresado por algo, pero nos había dicho que no estaría cerca durante nuestra estadía. Me quedé allí escuchando hasta que se detuvo. Luego entré al dormitorio y le pregunté a Emma en un susurro si estaba despierta. Dijo que sí y que ella también lo había escuchado. Permanecimos despiertos otra media hora, pero el sonido no regresó. La segunda noche fue peor. Habíamos pasado el día de excursión y estábamos exhaustos, pero alrededor de las 2:30 a.m. los ruidos comenzaron de nuevo, no arrastrando esta vez, sino pasos, 4 o 5 seguidos, luego una pausa, luego 3 más. Cada pausa duraba lo suficiente como para hacerme pensar que quienquiera que fuera o lo que fuera estaba escuchando. Emma susurró que creía haber escuchado respiraciones entre los pasos. Mi corazón latía con fuerza, pero no quería levantarme y correr el riesgo de hacer ruido. Así que nos quedamos allí, con los ojos bien abiertos, mirando al techo hasta la mañana. Para la tercera mañana, la atmósfera en la casa se sentía diferente. Todavía salimos e hicimos cosas de turistas, pero cada vez que regresábamos era como si una pesadez se posara sobre las habitaciones. Decidí revisar la puerta del sótano durante el día. Todavía estaba cerrada con llave, pero cuando me acerqué, pensé que podía oler algo débil y desagradable, como aire rancio y húmedo mezclado con un toque de algo agrio. Esa noche, los ruidos comenzaron antes, alrededor de la medianoche. Primero, un leve tintineo metálico, como metal golpeando, algo duro. Luego los pasos de nuevo, intermitentemente durante casi una hora. Emma apenas me habló antes de acostarse. La cuarta noche fue en el punto de inflexión. Mientras se preparaba para acostarse, Emma dejó de cepillarse el cabello y me preguntó si el detector de humo sobre la cama parecía extraño. Al principio no lo vi, pero cuando me subí a la cama para mirar más de cerca, vi un pequeño punto negro perfectamente redondo en el medio que era más brillante que el plástico circundante. Una mala sensación me invadió de inmediato. Agarré una silla, desenrosé el detector y dentro había una pequeña cámara a pilas con la luz verde encendida. Emma se sentó en la cama, pálida y en silencio, mientras yo buscaba en el resto de la habitación y encontré otra pequeña lente asomando por un agujero en la pared cerca del espejo de la cómoda, ambas apuntando directamente a la cama. Ese fue el final. Metimos nuestras cosas en las maletas sin molestarnos en doblar nada y salimos de la casa sin hablar con el anfitrión, conduciendo hasta la gasolinera más cercana para llamar a la policía. 2 agentes nos encontraron allí. Les explicamos todo: los ruidos, las cámaras, el sótano cerrado con llave, y nos siguieron de regreso a la casa. La puerta principal estaba abierta. Técnicamente todavía se nos permitía estar allí, ya que pagamos por 4 días. La policía nos siguió adentro y se incautó de todas las pruebas, incluidas las cámaras, supongo, las tarjetas de memoria y cualquier equipo de grabación que pudieran encontrar. También tomaron nuestra declaración en detalle, preguntando si había ocurrido algún evento extraño durante nuestra estancia. Fue entonces cuando mencionamos haber escuchado ruidos extraños ambas noches desde el sótano. Cuando les mostramos la puerta del sótano, nos sorprendió ver que ahora estaba completamente abierta, pero estaba completamente oscuro allí. Les dijimos que esta puerta estaba cerrada antes y que el anfitrión fue muy esquivo al respecto de no bajar. Así que los agentes bajaron las escaleras para investigar. Momentos después escuchamos voces alteradas. Había algún tipo de conmoción allí abajo, y rápidamente quedó claro lo que estaba sucediendo. Los oficiales nos llamaron y nos preguntaron si este era el anfitrión, y para nuestro horror, era Alan. Aparentemente estaba escondido en un armario en el sótano. En este armario había un monitor, que solo pudimos adivinar que estaba recibiendo las imágenes del sótano. La policía también se incautó de esto. Alan fue arrestado casi de inmediato y fue acusado penalmente por el estado de allanamiento de morada e invasión de la privacidad. No tuvimos que testificar en la corte ni nada. La policía simplemente envió nuestras declaraciones al fiscal. Creo que Airbnb básicamente nos sobornó con un vale con la esperanza de que no compartiéramos nuestra mala experiencia. Obviamente tomamos el vale, pero eso no nos ha impedido contarle a la gente sobre esta horrible experiencia. Realmente ha sido algo que ha tenido un efecto duradero en Emma y en mí. Ya no confiamos en los alquileres o Airbnbs y últimamente nos limitamos a los hoteles. Música. Mi nombre es Joe y esto sucedió hace aproximadamente una semana. Vivo en un apartamento de 2 habitaciones con mi compañero de piso Eric. No lo conocía antes de mudarme. Nos conocimos a través de un grupo de Facebook sobre vivienda.
Parecía bastante normal cuando nos conocimos por primera vez para ver el lugar. Era tranquilo, educado y un poco torpe, pero no de una mala manera. En ese momento pensé que eso sería algo bueno porque no estaba buscando un mejor amigo, solo alguien lo suficientemente responsable como para ayudar a pagar el alquiler y no destrozar el lugar. Durante los primeros 2 meses estuvo bien. Teníamos horarios de trabajo opuestos. Yo trabajaba en una oficina de 9 a 5 y él trabajaba en algún almacén en el turno de noche. Por eso apenas lo veía. La mayoría de las veces cuando salía por la mañana su puerta estaba cerrada y por la noche cuando llegaba a casa él generalmente no estaba. Nos cruzábamos 1 o 2 veces por semana, generalmente solo intercambiando unas pocas palabras en la cocina o la sala de estar. No era nada especial, pero funcionaba. Luego comencé a notar pequeñas cosas en mi habitación que me hacían sentir incómodo. La primera vez que sucedió, llegué a casa tarde y vi que la puerta de mi armario estaba abierta. Normalmente la posité no antes ahí. Mantengo cerrada porque no me gusta ver mi ropa asomando, pero pensé que tal vez la había dejado así esa mañana. Unos días después noté que mi silla de escritorio estaba ligeramente girada hacia la cama. Nunca me siento así. De nuevo lo ignoré y pensé que tal vez no estaba prestando atención. Aún así, me produjo una extraña sensación en el estómago, como si alguien hubiera estado en mi habitación. Un sábado por la mañana estaba limpiando. Limpié los estantes, desempolvé y luego comencé con la ventana. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina, donde la pared se encontraba con el techo, había este pequeño punto negro. Pensé que tal vez era un tornillo o un agujero en la pared, pero cuando me acerqué, me congelé. Era una pequeña cámara inalámbrica apuntando directamente a mi cama. Mi mano tembló mientras la arrancaba de la pared. Ni siquiera estaba bien escondida, simplemente pegada con un pequeño trozo de adhesivo. Tenía un lugar para una tarjeta de memoria, pero la tarjeta faltaba. Me quedé allí sosteniéndola, sintiéndome enfermo. Pensé en todas las noches que había estado aquí durmiendo, cambiándome de ropa, incluso siendo íntimo con mujeres. La única persona que pudo haberla puesto allí era Eric. Era el único otro con acceso a mi habitación. En ese momento él no estaba en casa. Su puerta estaba cerrada y el apartamento estaba en mi habitación. Silencio. Me quedé en el pasillo mirando su puerta con el corazón latiéndome con fuerza. Me dije a mí mismo que no lo hiciera, pero la curiosidad ganó. Lentamente giré la manija de su puerta y la abrí. Su habitación olía a rancio, como comida vieja y ropa sucia. Las persianas estaban cerradas y la habitación estaba oscura a pesar de que era el mediodía. Su cama estaba deshecha y su escritorio estaba abarrotado de papeles, correos sin abrir y monedas. Busqué un poco, medio esperando encontrar otra cámara o quizás grabaciones en su computadora portátil, pero no había nada obvio, solo una habitación desordenada. Cerré la puerta y regresé a mi habitación, pero no pude deshacerme de la inquietud. Decidí ponerlo a prueba. Puse la cámara en el cajón de mi mesita de noche debajo de unos calcetines. Mi plan era simple. Si venía a buscarla, entonces sabría con certeza que fue él quien la colocó. Durante 2 noches no pasó nada. Todavía me sentía tenso, pero como no había ninguna señal, empecé a pensar que tal vez estaba pensando demasiado en todo. Luego llegó la tercera noche. Me desperté alrededor de las 3:00 de la mañana. Al principio no estaba seguro de por qué, pero luego escuché un ruido. Era suave, como madera deslizándose contra madera. Luego me di cuenta de que venía de justo al lado mío, del cajón de mi mesita de noche. Abrí un poco los ojos, fingiendo seguir dormido. Con la tenue luz que entraba por las persianas vi una figura. Era Eric. Estaba de pie en mi habitación, inclinado sobre mi mesita de noche, rebuscando en el cajón donde había escondido la cámara. Sentí que se me apretaba el pecho y el corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer. Y entonces se detuvo, se congeló y se quedó allí completamente inmóvil. Lentamente giró la cabeza hacia mi cama. Me estaba mirando directamente. Por un momento pensé que tal vez no estaba seguro de si estaba despierto, pero luego habló. Dijo que sabía que estaba despierto. Sentí un escalofrío por la columna vertebral cuando dijo eso. Luego me preguntó qué había hecho con ella. Me senté rápidamente. Mi miedo se convirtió en ira. Le exigí saber por qué había puesto una cámara en mi habitación. Me miró y me dijo que era porque pensaba que le estaba robando. Le dije que era ridículo, que no tenía sentido. Le dije que había apuntado la cámara a mi cama y que era una de las cosas más enfermizas que había visto. Intentó decirme que solo quería pruebas, pero no le creí.
Le dije que estaba mintiendo y que me había estado espiando. Empezamos a gritarnos. Él seguía repitiendo que yo estaba exagerando. Le dije que lo iba a denunciar al propietario y quizás incluso a la policía. Mi voz temblaba tanto de miedo como de rabia. Finalmente abrí el cajón, agarré la cámara y la levanté. Le dije que eso era una prueba y que nunca la recuperaría. Salí corriendo de mi habitación, fui a la cocina y tiré la cámara directamente a la basura pensando que la había roto. Le dije que se mantuviera fuera de mi habitación y que al día siguiente le contaría todo al propietario. Eric se quedó en el pasillo con los puños cerrados y simplemente me miró con una expresión en blanco. Luego se dio la vuelta y regresó a su habitación sin decir una palabra. No dormí el resto de esa noche. Me senté en el sofá con la televisión encendida, demasiado asustado de que pudiera volver a mi habitación. Cada pequeño sonido en el apartamento me hacía saltar. Cuando finalmente salió el sol, revisé el cubo de basura. La cámara se había ido. Eso fue hace una semana. Le conté al propietario lo que pasó. Dijo que lo investigaría, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Eric todavía vive aquí. No hablamos, pero la forma en que me mira cuando nos cruzamos me pone los pelos de punta. Es como si estuviera esperando que diga o haga algo. No sé por qué realmente puso la cámara en mi habitación. Su excusa sobre que le robaba era una mentira obvia. No sé qué quería grabar o qué planeaba hacer con ello. Y honestamente, no quiero saberlo. Pero cada noche cuando me acuesto en la cama no puedo quitarme la sensación de que hay más cámaras escondidas a mi alrededor. Tal vez en lugares que no pensaría en revisar. Recorrí toda la habitación y no pude encontrar ninguna. Pero aún así, la idea persiste en mi mente. Anoche me quedé despierto hasta tarde y escuché pasos por el pasillo y luego se detuvieron justo afuera de mi puerta. Durante más de un minuto hubo silencio, excepto por las leves grietas en el suelo de madera fuera de mi puerta por la presión de él estando parado allí. Se quedó allí como un acosador durante un par de minutos hasta que finalmente escuché sus pasos alejarse de la puerta. Estoy buscando mudarme. También estoy tratando de averiguar si es factible presentar cargos por invasión de la privacidad o algo así, considerando que ni siquiera pensé en tomar una foto de la cámara o grabar la confrontación o algo así. Literalmente no tengo nada. Pero bueno, deséenme suerte en esta situación porque no estoy seguro de cuál será el resultado.